Ahí está. Marilia, otra mujer víctima de violación sexual masiva de parte de varios miembros del ejército peruano durante los años 80-2000, ha fallecido hoy sin llegar a ver la justicia de este país. Comentábamos al inicio del programa que normalmente se habla de las víctimas mortales o de los heridos que dejó la época del terrorismo, pero no se habla mucho de las víctimas de violencia sexual, y hubo casos terribles, hubo violaciones masivas de mujeres. Entonces queremos que nos cuentes un poco sobre eso, porque hay mujeres que siguen luchando por justicia pese a que han pasado décadas de que fueron víctimas de esos terribles crímenes. Exactamente. Fíjense, el registro único de víctimas tiene inscritas aproximadamente a 6.800 mujeres que han aceptado que son víctimas de violación sexual y de violencia sexual durante el conflicto armado interno. Eso implica que deben de haber muchísimas más, de hecho es un subregistro, porque es muy difícil para una mujer andina o para una mujer amazónica aceptar que ha sido violada. Por otro lado, un tema fundamental e importante es la increíble impunidad en relación con este tipo de situaciones. De hecho, en nuestro país solamente se ha llevado a cabo un juicio, uno nada más. Y en ese juicio contra la víctima era MMMP, contra un grupo de militares. Era una víctima que era estudiante de la Universidad La Cantuta. Bueno, solamente se encontró responsabilidad por un tema administrativo y se le dio una sanción de 4 años suspendidas a un individuo, ¿no? Entonces, tenemos prácticamente una impunidad del 98%, digamos, ¿no? Hay varios casos que están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de ellos es el caso de la señora Georgina Gamboa, que fue violada por 7 sinchis en el año 1980 en la zona de Vilcajuamán, en Ayacucho. Su pueblo se llamaba Parco, y ese caso se quebró durante diversas veces en el Perú, porque sí hubo, o sea, se llevó el proceso, se llevó el juicio, pero se quebró el juicio, y finalmente ha llegado a la comisión y ahora está en la Corte Interamericana. Pero en la comisión se demoró 8 años, ¿ah? O sea, el caso entró a la Comisión Interamericana en el año 2014, ha pasado a la Corte en el 2023, 9 años se ha demorado. Y vamos a ver ahora cuántos años se va a demorar en la Corte. Entonces estamos viendo casos de, como los de Marilia, por ejemplo, que es una señora afectada por este tipo de delito tremendo, que vivía en la zona de Manta, en Huancavelica, porque entre Manta y Vilca, en Huancavelica, se estableció un cuartel durante 10 años, y las mujeres, tanto de Manta como de Vilca, fueron violadas sistemáticamente durante esos 10 años. Y como consecuencia de esas violaciones, además del daño moral, del daño terrible a las mujeres, también hay, por supuesto, una serie de niños que nacieron, ¿no? Y bueno, en el caso de Ayacucho es de terror también todo lo que pasó, ¿no? Yo he recogido testimonios de mujeres que fueron violadas junto con sus 2 hijas, y que hicieron ver, los soldados le hicieron ver la violación de sus hijas, hijitas pequeñas, menores de edad, de 12, 10 años, ¿no? Sobre este tema, el ejército nunca ha dicho nada, y me parece que lo mínimo que debería hacer es pedir perdón. En los textos, digamos, en los pronunciamientos durante las declaraciones ante Fiscalía, ante el Poder Judicial, no ha habido absolutamente ni una sola mención a este tipo de casos, no necesariamente el caso de Marilia, sino a otros casos similares. No ha habido ninguna declaración, una sola línea en ese sentido. O sea, pero una declaración ¿de quién? ¿Del Poder Judicial? No, del ejército o de miembros del ejército, del jefe. No, del ejército. No, nunca vi una línea sobre el tema. Es más, nosotros hemos tenido, cuando yo estaba en la Coordinadora de Derechos Humanos, en el año 2014 aproximadamente, tuvimos varios foros en que invitamos a militares, especialmente a militares que forman parte del acervo histórico del ejército, ¿no? Y bueno, muchos de los militares decían
que bueno, que en esos casos eran casos muy especiales, porque los soldados se encuentran aislados y eso implica que tienen una sexualidad como irrefrenable, porque no habían tenido tantos años de no estar en contacto sexual con una mujer. Esa excusa, esa justificación es inaceptable. En primer lugar, la violencia sexual y la violación sexual no es un crimen de lubricidad sexual, es un crimen de poder, es un crimen de poder. Rocío, eso hay que tenerlo bien. Perdón, Rocío, eso lo plantearon como explicación, como justificación quizá, sí, personas que habían sido altos mandos militares. Eso lo plantearon como justificación de las acciones de violación sexual masiva de los militares. Eso lo plantearon como justificación. Entonces, altos mandos militares dijeron eso. Sí, altos mandos militares, oficiales, no suboficiales, oficiales dijeron eso. Oficiales que estaban vinculados con el tema de memoria, etcétera, ¿no? No nos olvidemos que la gente del ejército sacó, no recuerdo el nombre en esos momentos, pero eran generales, ¿no? Eran generales del ejército, eran generales del ejército.